Gracias, Lucio Ventura, por tus gentiles palabras, a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. De igual manera, a Cristian Michel, quien se contactó directamente con mi persona, a efecto de poder compartirles un tema amplio, complejo, en el proceso civil denominado los medios de impugnación o los medios impugnatorios. Quisiera que me confirme si se me visualiza y se me escucha bien, a efecto de poder compartirles de igual manera unas diapositivas que he preparado para el tema del día de hoy. Escucha, claro, doctor. Bien, bien. Excelente, perfecto. Siendo que tenemos una hora aproximadamente de ponencia y al tratarse un tema amplísimo, de mucho análisis, vamos a dar inicio a la ponencia compartiendo las diapositivas que he tratado de resumir en la medida de lo posible este tema de los medios de impugnación, ¿cierto? ¿Qué tal se logra apreciar? ¿Estamos bien? Sí, doctor, estoy claro. Excelente. Bien, como ya me ha presentado el colega Lucio, soy el abogado Alfredo Hernández. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los medios impugnatorios, un tema fundamental básico en el proceso civil, pero quiero iniciar manifestando que los medios impugnatorios, estimados abogados, colegas, abogadas, estudiantes de derecho y público en general, los medios impugnatorios no son exclusivos del proceso civil, sino que se encuentran presentes en todos los procesos judiciales, laboral, constitucional, penal, contencioso administrativo, entre otros en realidad. Los medios impugnatorios constituyen un derecho constitucional. Así se encuentra recogido en el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Estado, que señala: son principios y derechos de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias. Encontramos la base legal de los medios de impugnación en el Código Procesal Civil. En el título preliminar, el artículo 10, principio de doble instancia. De igual manera, en el título doceavo, sobre medios de impugnación, desde el artículo 355 hasta el artículo 405. Definitivamente, hay figuras procesales que son determinadas para un procedimiento en particular. Por ejemplo, en los casos penales, las querellas, cuando una persona ofende a otra, se establece un mecanismo de acción privada, ¿no es cierto?, en la constitución de un delito. Eso es exclusivamente en el derecho procesal penal. Pero hay figuras procesales que no son exclusivas de un solo procedimiento judicial, sino que revisten de tal importancia que ésta se emplea en todos los procesos judiciales habidos y por conocer. En este caso, los medios impugnatorios tienen esa calidad. No solamente corresponde al derecho procesal civil regularlos, sino que se encontrará presente en las demás especialidades del derecho. Y esto por una razón muy particular. Y tenemos que, como abogados, someternos a los principios aplicables. El primer principio que voy a citar de manera muy resumida es el principio de la instancia plural. Es una garantía de la Administración de Justicia que permite la revisión del superior jerárquico sobre lo resuelto por la instancia inferior, puesto que existe la posibilidad de error del juez. Es evidente, estimados amigos, que el juez, como persona natural, si bien es cierto, es una persona preparada, que primero debe ser abogado, puede cometer errores. Es una persona natural. Es por ello que el legislador y bueno, los sistemas de legislación internacionales y sobre todo el Perú ha establecido que esa decisión emitida por un ser humano denominado juez pueda ser materia de revisión. De igual manera, tenemos el principio de la impugnación privada. Los medios impugnatorios
se encuentran exclusivamente al servicio de las partes, no pudiendo el juez sustituirlas a efectos de que pida un nuevo examen de la resolución que ha expedido. No existe impugnación de oficio. El recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de queja, necesariamente tendrá que ser invocado por una de las partes. Desde luego, por la parte que ha sido considerada afectada. No lo va a interponer el juez, el órgano jurisdiccional, sino las partes procesales. Los medios impugnatorios, estimados oyentes, son mecanismos que la ley concede a las partes con el fin de cuestionar un acto procesal, que puede estar contenido o no en una resolución judicial. Presten mucha atención. Actos procesales hay muchísimos en el proceso civil, tanto por las partes, por terceros legitimados, por el juez. En este caso, un acto procesal contenido en una resolución vendrían a ser los decretos, autos y sentencias. Mientras que un acto procesal no contenido en una resolución a efectos del tema que nos permite esta noche vendría a ser una notificación judicial. Posteriormente vamos a hablar de esta clasificación si es que el tiempo es generoso para nosotros. Clases de medios impugnatorios. Si nosotros hacemos un estudio integral de la normatividad pertinente, es decir, del Código Procesal Civil, vamos a poder identificar a los remedios y a los recursos. Los remedios se formulan contra actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales. Por ejemplo, la nulidad de actos procesales regulada en el artículo 171 del Código Procesal Civil. La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, regulado en el artículo 178 del mismo cuerpo normativo. Mientras que los recursos se formulan contra actos procesales contenidos en resoluciones judiciales. Y nos referimos al recurso de reposición, de apelación, de casación y de queja. Tanto los remedios como los recursos, como medios impugnatorios, tienen requisitos de admisibilidad y de procedencia. Podemos decir también requisitos de forma y requisitos de fondo. Al respecto, los requisitos de admisibilidad lo encontramos en el artículo 357 del Código Procesal Civil, que señala: los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error, salvo disposición en contrario. Y he subrayado esta frase, salvo disposición en contrario, porque he tratado de buscar en el código y en casos prácticos a qué hace referencia el legislador cuando opta por esta salvedad en dicho artículo. Porque la reposición se interpone al mismo juez que emitió la resolución. La apelación de igual manera. La casación igualmente, aun con sus modificatorias dadas en el año 2022, la casación ya no se puede interponer ante la Corte Suprema, se interpone ante la Sala Superior que emitió la resolución cuestionable. Y el recurso de queja de igual manera se interpone ante el órgano superior que denegó o otorgó con efecto distinto un recurso de apelación. Entonces, ¿a qué hace referencia el artículo 357, estimados oyentes, cuando establece esta salvedad de salvo disposición en contrario, valga la redundancia? Bueno, a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y es que el artículo 178 del Código Procesal Civil regula esta figura como un acto extraordinario, excepcional, porque lo que se pretende con la nulidad de cosa juzgada fraudulenta como un remedio
es justamente corregir o advertir un error, una colusión, un fraude que ha surgido en un proceso de naturaleza civil, como en el caso que nos ocupa en esta ponencia. Ahora, evidentemente, si nos referimos a un proceso en el cual ha mediado fraude o colusión, no vamos a decirle al mismo juez que emitió esa sentencia: señor juez, ha habido fraude, ha habido colusión en su proceso. No, entonces el legislador ha previsto que para el caso puntual del proceso denominado nulidad de cosa juzgada fraudulenta, este se interponga no al mismo juez que emitió la resolución, sino a un juez distinto, que será, al final de cuentas, el que revisará si efectivamente ese proceso judicial se ha encontrado con vicios o con características de fraude o colusión. En palabras del maestro, del doctor Omar Torreo Toribio, sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el ordenamiento procesal civil peruano, artículo de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, año 2005, señala: la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, tal como se concibe en nuestro ordenamiento procesal civil, artículo 178 del Código Procesal Civil, constituye un remedio de carácter extraordinario, excepcional y residual, que tiene por objeto rescindir, es decir, declarar la nulidad de una sentencia o auto definitivo, por haberse seguido el proceso primigenio con fraude o colusión, cometido por una o por ambas partes, o por el juez, o por este o aquellas, siempre que en ambos casos implique violación del debido proceso. Esta es la excepción que señala el artículo 357 cuando un remedio, en este caso un medio impugnatorio, no se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error. Dicho sea de paso, a comentario personal, esta figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un proceso sumamente complejo, yo diría carente de casuística nacional. Es muy complicado obtener, por lo menos conseguir, una sentencia judicial que siquiera declare fundada en primera instancia un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Pero bueno, es un tema que lo dejo al aire libre, pero que está regulado en nuestro Código Procesal Civil. Como requisito de admisibilidad, también se atenderá a la formalidad y plazos previstos en este código para cada uno. Por supuesto, cuando se refiere a formalidad, se refiere a la oportunidad de interponer el medio impugnatorio y de igual manera de adjuntar oportunamente el respectivo pago del arancel judicial. Requisitos de procedencia en los medios impugnatorios. Acá ya entramos a las cuestiones de fondo, a las cuestiones de peso, estimados oyentes. Y como hagamos un recuento de lo enseñado en las aulas universitarias, vamos a citar, para efectos de manera general de los medios impugnatorios, establecer como primer requisito de fondo, requisito de procedencia, la fundamentación del pedido. Esto es pretensión impugnatoria. Segundo punto, precisar el agravio, esto es el perjuicio. Y como tercer punto, importantísimo y que no se profundiza mucho en ello, la adecuación del medio impugnatorio. En el primer punto, estimados amigos, tenemos que fundamentar nuestro pedido. Es decir, como en una primera instancia, cuando nosotros acudimos con nuestra demanda a un juez, ya sea un juzgado de paz letrado o un juez especializado en lo civil, tenemos que, en primera instancia, sustentar nuestra pretensión. Obligación de dar suma de dinero, pensión alimenticia, divorcio,
reivindicación, división y partición, desalojo, una infinidad, una larga lista de procesos judiciales en materia civil que se ve día a día. En este caso, al tratarse de medios impugnatorios, tenemos que sustentar la pretensión impugnatoria. ¿Y a qué hace referencia la pretensión impugnatoria? Solicitarle al órgano superior que revoque o que declare la nulidad total o parcial de la resolución que pretendemos cuestionar. Esto lo vamos a ver más a fondo, especialmente en el capítulo de recurso de apelación. Pretensión impugnatoria. Tenemos que decirle al órgano superior qué buscamos al interponer el medio impugnatorio. Que se revoque o que se declare nula, total o parcialmente, la resolución que pretendemos cuestionar. Básico, indispensable. Segundo punto, precisar agravio, es decir, el perjuicio. Señores, por más que una resolución sea errónea, encuentre en vicio, si no causa perjuicio al apelante, va a ser irrelevante ese medio impugnatorio. Te tiene que perjudicar esa resolución en lo económico, en lo moral, en la salud, en tiempo. Tienes que señalar, indicar el agravio, el perjuicio. En doctrina se conoce señalar el vicio o el error, ¿no es cierto? El error injudicando, normas de carácter sustantivo, o vicio, es decir, un error procesal, error improcedente, normas de carácter procesal. Pero como tercer punto, y es importante que tomen nota y guarden estas breves palabras que voy a indicar, como abogados o futuros abogados, estudiantes de derecho que me sintonizan en este momento, tenemos que adecuar correctamente el medio impugnatorio. Señores, si presentamos un recurso de apelación con características de un recurso de apelación y el juez advierte, por más que hayas cancelado la tasa judicial, hayas establecido fundamentos de hecho, de derecho y hayas adjuntado pruebas, si el órgano ante el cual interpones el recurso de apelación advierte que en realidad esa resolución es un decreto y no un auto, es decir, que debiste haber interpuesto un recurso de reposición, te declarará improcedente el recurso de apelación. Me explico mejor. Del recurso de reposición, apelación, casación y queja, el recurso que escojas debe de dirigirse correctamente a la resolución que pretendes impugnar. No puedes presentar una apelación ante un decreto, porque para los decretos se ha previsto el recurso de reposición. Si es un auto que declara una nulidad, no puedes interponer recurso de casación, por ejemplo. El recurso de casación es para resoluciones de segunda instancia, lo vamos a ver más adelante, que ponen fin al proceso, no que declaran su nulidad. Entonces, acá sí viene nuestro trabajo como abogado. En la práctica legal y judicial ya tengo más de 10 años siendo abogado. Fundamentación del pedido es trabajo como abogado. Podemos fundamentarlo. Para eso hemos estudiado, para eso las personas nos cuentan sus casos. Precisar el agravio también es, si sabes entender el caso, vas a poder ubicar cuál es ese perjuicio para tu cliente que puedes ubicar en la resolución. Pero si no adecuas correctamente el medio impugnatorio, es decir, si planteas un recurso por otro de manera incorrecta, por negligencia, el juez no te va a suplir. El juez no va a decir, ya, presentó un recurso de reposición, título recurso de reposición, petitorio recurso de reposición, fundamentación fáctica y jurídica recurso de reposición, pero en realidad la resolución fue un auto. En realidad lo que el abogado de la parte
impugnante lo que quiso presentar fue una apelación. Revisten las características de una apelación. Voy a suplir el trabajo del abogado y voy a convertir esta reposición en una apelación y la voy a admitir. El juez nunca va a hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque el juez tiene que ser imparcial. Por eso, la adecuación del medio impugnatorio es un requisito de procedencia, no es un requisito de admisibilidad. Y me estoy teniendo acá porque esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. El juez no va a suplir, no va a convertir el recurso mal interpuesto. Requisito de procedencia. Identifiquen bien, primero, qué resolución es la que van a impugnar. Si es un decreto, si es un auto, si es una sentencia. Vamos a ver los tipos de recurso que nos permite emplear el Código Procesal Civil para no cometer este error y el juez de plano nos declare improcedente el recurso. Un punto importante que es bueno advertir es la prohibición de doble recurso. El artículo 360 señala: está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución. O sea, no pueden existir dos recursos de apelación contra una sola resolución. Sí puede, sí se puede. Vamos a explicarlo. Una resolución judicial sí puede estar afecta a dos recursos, siempre y cuando no sea la misma parte procesal quien la interponga. Principio de adecuación del recurso, medio impugnatorio idóneo. Un proceso de obligación alimenticia. Se declara fundada la demanda. Se ordena el pago para el hijo menor de edad, pago de una pensión alimenticia. La demandante considera que el monto reconocido en la sentencia es un monto irrisorio, es un monto bajo. Entonces, impugna, apela a la sentencia y por su parte, el demandado considera que ya hubo un acta de conciliación extrajudicial en la cual se definió esa pretensión y considera por el contrario que el monto ordenado por el juez en la sentencia es un monto superior a sus ingresos actuales. Entonces, interpone también un recurso de apelación. ¿Hay dos recursos de apelación? Por supuesto. Demandante y demandado interponen por su parte recursos de apelación. Pero la prohibición está dirigida a la misma parte procesal. El demandante o demandado no puede, por estrategia, por astucia del abogado, no puede, si no sabe adecuar su medio impugnatorio, no puede primero presentar, por ejemplo, en el plazo de 3 días, su recurso de reposición. Pero tengo una duda, no sé si es reposición o en verdad es apelación. Bueno, como apelación tengo 5 días, en uno de los casos, en uno de las vías procedimentales, tengo 5 días, al cuarto o quinto día también presento mi recurso de apelación por si acaso. Y si el juez no me concede recurso de reposición, de repente me concede recurso de apelación, porque no sé identificar bien, no sé adecuar bien el medio impugnatorio. El juez te va a declarar improcedente ambos recursos. Por esta prohibición, es más, te puede sancionar con multa por actitud de mala fe. Entonces, ténganlo presente. Contra una resolución judicial, la parte procesal solamente puede interponer un medio impugnatorio. El adecuado, obviamente. Para ya un poco conocer los recursos, que es lo que más nos interesa en esta noche, vamos a mencionar los regulados en nuestra norma adjetiva, es decir, en el Código Procesal Civil. Y tenemos al recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso extraordinario de casación y el recurso de queja. Son recursos que nos han acompañado de 1993 hasta la fecha. Siguen vigentes los 4 recursos. He resaltado en negrita el recurso de apelación porque es el recurso estrella. Es el recurso que en el 99.9% de procesos judiciales en general,
no solamente civiles, laborales, constitucionales, contenciosos administrativos, penales. Se interpone el recurso de apelación. Y es que es evidente, es natural. En un proceso que es bilateral hay dos partes, demandante o demandantes, y demandado o demandados. Ante una decisión judicial, ante una resolución, va a afectar a una de las partes, salvo que hablemos de una forma especial de conclusión del proceso, abandono por desinterés de una de las partes, conciliación extrajudicial o judicial, transacción, entre otros. Pero como una sentencia, nos guste o no, le va a dar la razón a una de las partes, la otra está en su derecho de impugnar, de apelar para ganar tiempo. Si es así, para dilatar el proceso, hay un principio constitucional, 139, inciso 6, y un principio procesal recogido en el Código Procesal Civil que señala la doble instancia o también conocido como la pluralidad de instancias. Es por eso que el recurso de apelación es el recurso estrella, es el medio de impugnación perfecto para todos los abogados, ya sea que asuman como parte demandante o parte demandada. De eso vamos a hablar con mayor precisión en las próximas diapositivas. Recurso de reposición, vamos a hacer un comentario de este recurso, mínimamente usado. Creo que si establecemos un ranking de recursos, en principio este recurso de apelación, qué duda cabe, más empleado. Luego, hay que ser sinceros, el recurso extraordinario de casación ocuparía el segundo lugar. Por tercer lugar, ocuparía el recurso de queja. Y por último, la cola, que en realidad, cuando estudiamos el Código Procesal Civil, queremos entender realmente la finalidad del recurso de reposición, se encuentra esta figura procesal. El recurso de reposición se interpone contra decretos, estimados oyentes. ¿Qué son decretos? Como nos enseñaron en la universidad, son resoluciones de mero trámite. ¿Qué son mero trámite? Remítase copias certificadas o expíase copias certificadas a la parte solicitante. Prográmese audiencia única para tal fecha, día y hora. Ofíciese a determinada entidad bancaria o al Banco de la Nación. Téngase presente al momento de resolver, entre otras disposiciones de mero trámite. Plazo para interponerlo en plazo de 3 días y se interpone ante el propio juez que expidió el decreto con la finalidad que él mismo lo resuelva. Este es el único recurso horizontal, no va a subir, no es un recurso vertical. El mismo juez que emitió la resolución, que emitió el decreto, es el mismo juez que lo va a conceder y que va a resolver. Pero, ¿qué resoluciones de mero trámite podrían ser en la práctica necesarias para interponer este recurso? Porque todo recurso debe de adjuntarse una tasa judicial, debe elaborarse el escrito respectivo, debe tomarse el tiempo para correr traslado a la otra parte y para que resuelva el juez. ¿Estos decretos de mero trámite valen la pena impugnarse? Al final voy a hablar sobre aclaración y correcciones de resoluciones judiciales que no son medios impugnatorios, pero que de alguna otra manera pueden servir para suplir este medio impugnatorio. Pero aún así, buscando un poco de casuística, en algunos casos sí valdría la pena interponer este medio, este recurso de reposición. Por ejemplo, vayamos al extremo. En la resolución, el juez considera que una de las partes debe adjuntar determinado arancel judicial, determinada tasa judicial. Y la parte considera que ya lo pagó o que el juez le está exigiendo el doble, porque recuerden que hay una tabla de aranceles judiciales que se aprueba cada año. Y ahí establece rangos, ¿no es cierto?, de URP, rangos de pago. El juez considera que una de las partes debe pagar determinada suma. Cuando llega esa resolución, ese decreto a la parte respectiva,
considera que no, que el monto es demasiado o es excesivamente algo, o ya lo pagó o está pidiéndole un doble pago, para esos casos, quizá este recurso de reposición sirva. Será el mismo juez quien se corregirá o no y solicitará a final de cuentas dicho monto, porque al final ese es un gasto para el justiciable, sale de su bolsillo, tiene que cancelar ese arancel, tiene que cancelar los honorarios profesionales del abogado, entonces puede interponer este recurso de reposición. Para otros casos, sinceramente, considero, en mi opinión, que previo análisis podríamos emplear la corrección y aclaración de resoluciones judiciales, no como medios impugnatorios, sino como un mecanismo para corregir resoluciones del juez, denominadas decretos. Inclusive el legislador plantea que estas aclaraciones y correcciones puedan darse de oficio. Me quedo ahí con el recurso de reposición, no hay más que hablar respecto de este medio impugnatorio. Recurso de apelación, señores, el recurso estrella que por lo menos todo abogado en su carpeta debe tener modelos o ya formas predefinidas de un recurso de apelación. Y es que este recurso de apelación se interpone contra autos y sentencias, ¿no es cierto? Autos que ponen fin al proceso, por ejemplo, los que resuelven una excepción, que declaran una nulidad, o contra sentencias, que declara fundada, infundada, o una sentencia inhibitoria que declara improcedente en última instancia una demanda. Ahí va dirigido el recurso de apelación contra autos y sentencias. Los autos para que puedan diferenciarlos de los decretos, porque a veces hay esa duda, ¿no? ¿Esta resolución es un auto o es un decreto? Sentencias es claro, sentencia es fundada la demanda, infundada la demanda, improcedente la demanda, no hay más. Eso es una sentencia. Pero, ¿cómo diferenciamos los autos de los decretos, ¿no? Algunos de repente todavía entendible, no lo pueden diferenciar. Pues bien, los decretos, al ser de mero trámite, no tienen una exposición o su parte resolutiva es bastante breve y concisa, la mayoría de una sola línea. Los autos tienen una característica muy particular, estimados amigos. El juez hace una exposición de lo que va a resolver. Los autos resuelven un pedido. Tomen nota, los autos resuelven un pedido, cualquiera que fuere. Nulidad, excepción, cuestión probatoria, un pedido importante que solicite una de las partes y que requiera fundamentación, eso es un auto. Pero este recurso de apelación tiene una característica muy particular. Se da con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Vamos a tratar de explicar lo que a muchos, quizá en aulas universitarias, no logramos entender del todo esta figura compleja. Apelación con efecto suspensivo. Sentencia que declara fundada una demanda de obligación de dar suma de dinero por la suma de 50.000 soles. Parte perjudicada interpone su recurso de apelación porque es una sentencia, ¿cierto? Esa apelación se va a conceder con efecto suspensivo, porque la eficacia de dicha resolución no se va a ejecutar hasta lo que resuelve el órgano superior. Se suspende la eficacia, se suspende su ejecución. Efecto suspensivo. Lo que determine el superior, recién ahí se ejecutará dicha resolución, salvo que ésta sea modificada. Pero el efecto inmediato es la suspensión del proceso. Apelación con efecto suspensivo. Por el contrario, la apelación sin efecto suspensivo se presenta con dos características. Apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, y apelación sin efecto suspensivo con la calidad de diferida.
Vamos a explicarlo rápidamente. Sin efecto suspensivo, no se va a suspender la eficacia de lo resuelto. El proceso va a continuar, no se suspende. Sin la calidad diferida, la parte perjudicada interpone la apelación contra el auto respectivo, y cuando el juez conceda esa apelación, deberá formar inmediatamente un cuaderno, forma un incidente con las piezas procesales respectivas, para que ese cuaderno sea elevado al superior y pueda resolver dicha apelación, sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida. No se va a diferir la tramitación de esa apelación, sino que se va a armar un incidente, un cuaderno, con las piezas procesales más importantes relacionados a dicha apelación, a efecto de que suba ese cuaderno al superior y el superior resuelva la apelación. En cambio, sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, hace referencia a las apelaciones que se pueden presentar antes de la emisión de la sentencia judicial. Porque antes de la sentencia se emiten resoluciones de medios probatorios, de la audiencia, cuestiones probatorias, excepciones y hasta nulidades, ¿no es cierto? Antes de la sentencia. Recordemos que el proceso judicial civil tiene 5 etapas principales: postulatoria, probatoria, decisoria, sentencia, impugnatoria y ejecutoria. Antes de la etapa decisoria, antes de la sentencia, se emiten resoluciones judiciales para poner a conocimiento de las partes. Pues bien, si hay resoluciones antes de la sentencia que una de las partes con su justo derecho interpone, el juez va a dejar solamente constancia que la parte ha interpuesto determinada o determinadas apelaciones a dichas resoluciones. Pero va a suspender su elevación al superior jerárquico, no va a formar cuaderno separado, sino que va a estar condicionado a que esa parte apele la sentencia. Por eso se llama, sin efecto suspensivo, no se va a suspender la tramitación del proceso principal, pero con la calidad diferida. Se va a diferir la tramitación, es decir, la elevación de esas apelaciones, siempre y cuando la persona o la parte que ha apelado también impugne o apele la sentencia judicial. Apelando la sentencia judicial, se sube todo al superior y el superior resolverá tanto la apelación de la sentencia como las apelaciones que pudo haber interpuesto dicha parte. Si por el contrario, se los explico mejor, la parte que interpuso estas apelaciones antes de la emisión de la sentencia, bueno, adjuntó su arancel judicial, estableció su fundamentación impugnatoria, precisó su agravio, pero ¿qué pasa si la sentencia judicial le favorece a fin y al cabo? Ya no impugna la sentencia judicial. Entonces, esas apelaciones que pudo haber interpuesto se caen, ya no se elevan respecto a la parte que presentó dichas apelaciones a esos autos. Una figura bastante amplia, compleja, que nos enseñaron en las aulas universitarias, pero en breve resumen, estas son las dos formas de concederse la apelación: con efecto suspensivo y, por otro lado, sin efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo, sin la calidad diferida, y sin efecto suspensivo, con la calidad de diferida. Evidentemente les puedo decir que todas las apelaciones que se presenten, por ejemplo, en ejecución de sentencia, es decir, después que se emita la sentencia judicial, todas las apelaciones van a ser siempre sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Salvo, la ley deja esa salvedad, salvo que se afecte el derecho de un tercero, salvo que se advierta un perjuicio irreparable. Ya será criterio del juez quien
otorgará dichas apelaciones con efecto suspensivo. Casos muy puntuales. Depende del criterio del juez. En cuanto a los plazos para la interposición del recurso de apelación, tenemos que contra los autos, es decir, las resoluciones judiciales que ponen fin al proceso, 3 días, contado de la fecha de notificación de dicha resolución. Y contra las sentencias judiciales, se tendrá en consideración la vía procedimental. Los procesos contenciosos, conocimiento, abreviado, sumarísimo, establecen en sus capítulos plazos. Para el proceso de conocimiento son 10 días. Para el proceso abreviado son 5 días. Para el proceso sumarísimo son 3 días. Son los plazos para interponer el recurso de apelación. Un principio muy importante que no quiero dejar de compartir es el principio de limitación, es decir, de la prohibición de la reforma en peor para el caso del recurso de apelación. El órgano judicial revisor que conoce la apelación solo debe abocarse sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso. El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado. Existe una excepción en los procesos de obligación alimenticia, porque prevalece el principio de interés superior del niño. Estimados oyentes, una resolución judicial en su parte resolutiva puede contener muchos puntos: fundado, infundado, procedente, improcedente, más de un pedido, porque sabemos que las pretensiones pueden ser acumulativas, existe acumulación de pretensiones, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que resaltar que quien interpone el recurso de apelación tiene que precisar qué extremo de la resolución es la que le resulta desfavorable, le resulta adversa. Porque el órgano revisor no va a revisar toda la resolución judicial, sino únicamente el punto o los puntos que el apelante le advierta en su recurso. Es una prohibición que tiene el órgano superior. No conocer, no atribuirse la instancia de revisar toda la resolución, sino únicamente lo que el apelante considera le ha causado perjuicio. Expresión de agravio, estimados oyentes. Salvo en los procesos de obligación alimenticia, donde sí se permite que, pese a que el demandado interpone el recurso de apelación, dicho sea de paso, en la práctica, muchos jueces conceden esta apelación sin efecto suspensivo. El proceso de alimentos es un proceso muy especial. Puede, haciendo la salvedad de este principio, el juez sí podría, de acuerdo a cada caso en particular y a criterios muy objetivos, podría modificar la resolución en perjuicio del apelante. Quizá modificar el monto de la pensión alimenticia, si el demandado considera que es menor. Por el contrario, en segunda instancia se vuelven a ver las caras demandado y demandante, y el juez estima que debería ser un monto mayor, por más que el demandado impugnó, sí podría salir en contra esa apelación y perjudicarlo. En realidad no lo perjudica a él, en realidad el juez está en la balanza equiparando el interés superior del niño. ¿Por qué? Por una respuesta muy sencilla, porque en los procesos de alimentos no es necesario, no es obligatorio la presencia de abogado. Son procesos gratuitos. En consecuencia, si el demandado, que muchas veces está asesorado por abogado, apela, pero la demandante no tiene abogado, y el juez ve que es una resolución, una sentencia que no le ha concedido una pensión correcta al hijo menor de edad, el juez superior evidentemente lo va a modificar en perjuicio del demandado, pese a que él sea el que ha interpuesto el medio impugnatorio de la apelación. Téngalo presente, pero
Para otros casos, se tiene que aplicar o advertir el principio de limitación, la prohibición de la reforma en peor. Bueno, el recurso de casación, el tercer recurso que vamos a ver, es un recurso extraordinario que duda cabe. Vamos a analizar puro derecho, sustantivo y adjetivo. No es instancia. No hay actividad probatoria en el recurso extraordinario de casación. Procede contra resoluciones de la sala civil que se pronuncien sobre el fondo. Es decir, una resolución de segunda instancia, también llamado resolución de vista, que confirma o revoca una sentencia de primera instancia. No hay casación sobre nulidades declaradas en segunda instancia. Si una resolución de vista declara nulo en todo o en parte un proceso, no procede el recurso de casación. Porque el conducto regular es que la nulidad en segunda instancia regrese al juez de primera instancia a efectos que nuevamente retrotraiga el proceso al estado donde se produjo el vicio o el error. Pero la casación no. La casación únicamente va dirigida contra autos que ponen fin al proceso, no que declaran la nulidad, y contra sentencias que confirman o revocan la decisión del juez de primera instancia. Tomen nota de esto, por favor. Acá hay un punto muy importante que se ha implementado a raíz del año 2022. Y señala lo siguiente. En la sentencia o auto tiene que discutirse una pretensión mayor a las 500 URP. Se ha cuantificado el recurso de casación, estimados oyentes. ¿A cuánto equivalen en 2024 500 URP? A 257.500 soles, fíjense ustedes. O que la pretensión sea inestimable en dinero. Por ejemplo, que se esté discutiendo un proceso judicial de reivindicación, proceso judicial de división y partición. Cuando es inapreciable en dinero la pretensión o excede los 257.500 soles, es decir, 500 URP, se podrá interponer el recurso de casación. Monto bajo esta suma, no procede el recurso de casación, es un límite que a partir del año 2022 ha establecido el legislador, entiéndase el Congreso de la República, y que desde luego la Corte Suprema es feliz porque esto va a disminuir su carga procesal, que advierten tienen demasiada carga procesal los miembros de la Corte Suprema. Discutible totalmente, porque no se puede discriminar un derecho si es que el justiciable considera que ha sido afectado, que ha sido vulnerado. Totalmente discutible que se limite a una cantidad monetaria la interposición de este recurso extraordinario. Pero bueno, es una realidad. El recurso de casación se interpone ante la sala superior que emitió la resolución impugnada. Desde luego, también se ha modificado que ya no se puede interponer ante la misma Corte Suprema, ante la Sala Civil Suprema, ya no. Se tiene que interponer ante la Sala Civil Superior. ¿Dentro de qué plazo? Dentro del plazo de 10 días. Adjuntando desde luego el recibo de la tasa respectiva. El recurso de casación lo resolverá la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, que sucede únicamente funciona en Lima, conformada por 5 jueces supremos, quienes conocen los recursos de casación a nivel nacional. Interpone el recurso extraordinario de casación en Piura, viene acá a Lima si es conseguido. En Loreto, igual manera. En Arequipa, igual manera, viene a Lima. Acá tiene su sede en Lima, la Corte Suprema, que conocerá los recursos de casación interpuestos a nivel nacional. Por eso es una de sus justificaciones la sobrecarga que tiene la Corte Suprema y que a raíz de la última modificatoria a partir del año 2022 pretende un poquito descongestionar.
pero no hay que confundir descongestionar con discriminar. El Código Procesal Civil permite la procedencia excepcional del recurso de casación cuando se considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Acá sí viene una habilidad tremenda de nosotros como abogados, ¿eh? Señores, el Código Procesal Civil, si te limita la cuantía de 500 URP para que puedas tú interponer tu recurso de casación, tienes que fundamentarlo de tal manera que excepcionalmente la Corte Suprema diga, bueno, sí, este tema, este caso, resultaría relevante para analizar determinados temas que se encuentren ambiguos, que se encuentren oscuros o que podamos esclarecerlo al momento de resolver esta canción. Acá sí el trabajo es fundamental del abogado. Porque una de dos, estudia bien el proceso, revisa bien la resolución de segunda instancia, puedes advertir errores relevantes y citar el artículo respectivo del Código Procesal Civil que permite esta procedencia excepcional. Ya quedará a criterio de la Corte Suprema admitirlo o no, a pesar que no cumpla con el límite de las 500 UR. Por su parte, tenemos al recurso de queja, el cuarto y último recurso o medio impugnatorio establecido en el Código Procesal Civil. Y este recurso de queja es muy particular, porque se interpone contra la resolución que declara inadmisible o improcedente el recurso de apelación, ojo, o que la concede con efecto distinto al solicitado. Se interpone ante el órgano superior que denegó la apelación o la concedió con efecto distinto en el plazo de 3 días contados a partir del día siguiente de notificada la resolución. Es decir, recurso de queja tiene su protección ante los eventuales recursos de apelación que hayan sido declarados inadmisibles, improcedentes o concedido con un efecto distinto al solicitado. Y acá hace referencia al efecto distinto. Por ejemplo, tú solicitaste que la apelación sea concedida sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, y te la conceden sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida. O reviste de tal magnitud dicha apelación que tú solicitaste que se declare con efecto suspensivo y te concede la apelación, te la concede, pero sin efecto suspensivo, en cualquiera de las dos calidades. Cuando te la conceden con una calidad que tú no has solicitado en tu escrito de apelación, puedes interponer un recurso de queja. Y desde luego, si te declaran improcedente la apelación, con mucha mayor razón, interpone el recurso de queja. Si te declaran inadmisible la apelación, yo no te recomiendo que interpongas recurso de queja, sino que subsanes dicha observación por parte del órgano jurisdiccional. Porque más tiempo te va a tomar que se resuelva este recurso de queja a subsanar ese auto de inadmisibilidad. Se interpone dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente notificada la resolución. Y un punto muy importante es que la interposición de recurso de queja o su concesorio no suspende la tramitación del proceso principal, estimados amigos. Comentarios finales, me he tomado 1 hora exactamente. Quería un poco ampliar este tema porque, si bien es cierto, luego del recurso de queja encontramos en el Código Procesal Civil la aclaración y corrección de resoluciones judiciales. Estas, estimados amigos, no son medios impugnatorios. La aclaración y la corrección permiten al juez, inclusive de oficio o por advertencia de una de las partes, corregir o aclarar errores evidentes, materiales, párrafos que quizá no deberían haber constituido la parte considerativa o expositiva de una resolución judicial. Aclaración y corrección de resoluciones judiciales no son
medios impugnatorios. Y como lo dije inicialmente, si estudian bien el caso, pueden emplear estos mecanismos en reemplazo del recurso de reposición. Por ejemplo, si programa la fecha de audiencia única en un decreto un 30 de febrero, no vas a interponer un recurso de reposición. Es decir, a una semana, 2 semanas de dicha fecha no vas a interponer un recurso de reposición, porque por lo menos un mes para que se tramite o se resuelva esa reposición. Puedes solicitar al juez, o sea, sacar una entrevista con el juez y decirle, corrige este defecto de oficio, porque 30 de febrero no existe. Quizá debió decir 28 de febrero o 29 de febrero, en último de los casos. Para eso sirve la aclaración y la corrección de resoluciones judiciales. Ofíciese a determinados bancos y quizá la dirección plasmada en el decreto esté errónea, son direcciones antiguas porque los bancos paran renovando su sede principal, que corrijan las direcciones de dichas entidades bancarias. O algún error en el número de cuenta de ahorros, de la cuenta alimentista, por ejemplo. Es decir, evitar emplear un medio impugnatorio como recurso de reposición cuando se puede aclarar o corregir una resolución judicial, ya sea a pedido de parte o ya sea de oficio por iniciativa del juez que emitió dicha resolución. El recurso de reposición es un medio impugnatorio horizontal, es decir, el mismo juez que emitió la resolución va a corregirla o va a resolverla, mientras que el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja en doctrina se denomina recursos verticales, porque si bien es cierto, se interpone ante el mismo juez que conoció o emitió la resolución, quien resolverá será el superior jerárquico. Estimados amigos, por mi parte, esto es todo. Es un tema muy amplio, muy complejo que he tratado en esta hora poder compartirles en base a mi experiencia profesional y judicial. Reitero el agradecimiento a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por su amable atención.